Entre libros, una voz a tu corazón. Lectura de libros cristianos en la voz de Elizabeth Bernal. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Dios les bendiga, queridos oyentes, bienvenidos a su programa Entre Libros. Mi nombre es Elizabeth Bernal y hoy nos encontramos en la parte número 4 de la lectura del libro Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Y en la parte anterior estábamos en el capítulo 2, desde Jaffa hasta lo último de la tierra. Y continuamos con los títulos Yo hice un trato con Dios, Helado en el kiosco, ¿Habría perdido Bob la razón? Casi no podía pestañear, las 8:05. Y pasamos al capítulo 3, Tradición, Tradición, con los títulos Perteneciendo, Echado fuera, Humillación y vergüenza, Tiempo para el psiquiatra. Y quedamos en que la familia de Benny se molestó por completo por su entrega a Jesucristo y comenzaron a ridiculizarlo. Su padre lo llevó al psiquiatra e intentó convencerlo, al final de buena manera, a que dejara a Jesús. Para Benny los siguientes 2 años significaron que su padre y él no hablaran, pero Benny se encontraba más tiempo en su cuarto en oración y estudiando la Biblia. Y así damos continuación a la lectura el día de hoy. Yo tengo que obedecer al Señor. Ir a la iglesia era un problema gigante. Cómo deseaba yo ir, pero mi padre decía absolutamente no, una y otra vez. En realidad, esa era prácticamente la única conversación que teníamos, discusiones acerca de la casa del Señor. Los orientales consideran increíble que se desobedezca a los padres. Para este tiempo yo tenía casi 21 años y vívidamente recuerdo la noche en que me atreví a decirle a mi padre: yo te obedeceré en cualquier cosa que tú desees, pero en lo de ir a la iglesia no te obedeceré. Yo tengo que obedecer al Señor. Él se quedó petrificado, como si le hubieran dado un tiro, y pareció encolerizarse más. Por respeto hice todo lo que pude por ser obediente. Yo le preguntaba: ¿puedo ir a la iglesia esta noche? Él decía no, y yo iba a mi cuarto y oraba: por favor, Señor, por favor, cambia su manera de pensar. Entonces yo bajaba las escaleras y le preguntaba otra vez: ¿puedo ir? No, refunfuñaba él, y yo volvía a subir. Poco a poco él comenzó a ceder. Los catacumbas alquilaron otro edificio para tener servicios los domingos y allí estaba yo. Los estudios bíblicos eran los jueves y viernes y la reunión de jóvenes los sábados por la noche. Estas reuniones llegaron a ser toda mi vida. 2 años después de mi conversión, mi crecimiento espiritual estaba como un cohete moviéndose en órbita. Al final de 1973, Mary y Merla Watson me invitaban a unirme a ellos en la plataforma para ayudarlos a dirigir la alabanza y la adoración, pero yo no podía hablar en público. Jim Pointer, el pastor lleno del espíritu de la Iglesia Metodista Libre, me había visto allí, y un día paró en el kiosco solo para hablar sobre las cosas del Señor. Ahí fue donde me invitó a ir con él a la reunión de Kuhlman en Pittsburgh. Mi encuentro personal con el Espíritu Santo después de esa reunión fue asombroso.
pero me llevó algunos días darme cuenta de las dimensiones de la revelación de Dios a mí. Por este tiempo cambié de trabajo. Acepté una posición de oficinista en la Junta del Colegio Católico en Toronto. Estoy seguro de que ellos a veces tenían interrogantes acerca de mí. Yo tenía una sonrisa en mi rostro solo de pensar acerca de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Tan pronto como terminaba mi trabajo, me iba a la casa y subía rápidamente las escaleras que conducían a mi cuarto y comenzaba a hablar con Él. Oh Espíritu Santo, estoy tan contento de regresar aquí a solas contigo. Sí, Él siempre estaba conmigo, pero mi cuarto llegó a ser un lugar sagrado, especial. A veces cuando yo no estaba trabajando me quedaba en la casa todo el día, solo para tener comunión personal con Él. ¿Qué estaba yo haciendo? Teniendo comunión con el Espíritu. Y cuando no estaba en el trabajo o en mi cuarto, trataba de ir a la iglesia, pero no le decía a nadie lo que me estaba pasando. Cuando salía de la casa en la mañana, Él salía conmigo. En realidad sentía a alguien a mi lado. En el ómnibus sentía la urgencia de comenzar a hablar con Él, pero no quería que la gente pensara que yo estaba loco. Aún en el trabajo había ocasiones cuando yo le susurraba cosas a Él. En el almuerzo, Él era mi compañero, pero día tras día, cuando llegaba a la casa, subía a saltos aquellas escaleras, cerraba la puerta de mi cuarto y decía, ahora estamos solos. Y mi viaje espiritual continuaba. Unción en el automóvil. Permíteme explicar que muchas veces yo no estaba consciente de su presencia. Sabía que Él estaba conmigo, pero me había acostumbrado tanto a Él que no sentía la electricidad de aquellos tiempos especiales, pero otros lo sentían. Muchas veces cuando mis amigos venían a verme, ellos comenzaban a llorar por la presencia del Espíritu Santo. Una vez Jim Pointer llamó para decirme, quiero recogerte y llevarte a una iglesia metodista donde yo estoy cantando. Tú puedes cantar conmigo si quieres. Yo no era cantante, pero lo ayudaba de vez en cuando. Aquella tarde yo estaba otra vez absorto en la unción del Espíritu de Dios. Entonces oí a Jim tocar la bocina. Al bajar las escaleras corriendo e ir hacia el auto, sentí realmente la presencia del Señor que corría conmigo. Al momento de sentarme en el asiento del frente y cerrar la puerta, Jim comenzó a llorar. Él comenzó a cantar el coro Aleluya, Aleluya. Se volvió a mí y dijo, Benny, puedo sentir el Espíritu Santo en este automóvil. Por supuesto, su presencia está en este auto, dije yo. ¿En qué otro lugar puede estar? Para mí había llegado a ser la norma, pero Jim casi no podía manejar. Él continuaba llorando delante del Señor. Una vez mi madre estaba limpiando el pasillo mientras yo estaba en mi cuarto hablando con el Espíritu Santo. Cuando salí, ella cayó hacia atrás. Algo la había empujado contra la pared. Yo dije, ¿qué te pasa, mamá? Ella respondió, no sé. Bueno, la presencia del Señor por poco la tira al piso. Mis hermanos le dirán del tiempo cuando ellos se acercaban a mí y no sabían lo que estaba pasando, pero sentían algo raro. Al pasar el tiempo, perdí el deseo de salir con los jóvenes de la iglesia para divertirnos. Yo solo deseaba estar con el Señor. Muy a menudo yo decía, Señor, prefiero esto que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Ellos podían tener sus juegos, su entretenimiento, su balompié. Yo no lo necesitaba. Lo que quiero es lo que tengo ahora mismo, le dije al Señor. Cualquier cosa que esto sea, yo no lo dejaré ir. Comencé a entender mejor el deseo del apóstol Pablo por la comunión del Espíritu Santo. Henry, Mary, Sammy y Willie. Ahora aún los miembros de mi familia estaban haciendo preguntas. El Espíritu del Señor permeaba nuestro hogar en tal forma que mis hermanos y hermanas comenzaron a sentir hambre espiritual. Uno por uno venían a mí y comenzaban a hacer preguntas. Decían, Benny, yo he estado observando, este Jesús es real, ¿no es cierto? Mi hermana Mary le dio su corazón al Señor y dentro de los próximos meses mi hermanito Sammy se salvó. Luego vino Willie. Todo lo que yo podía hacer era gritar ¡Aleluya! Estaba sucediendo y todavía yo no había comenzado a predicar. Para este tiempo mi padre estaba casi a punto de ingresar en un manicomio. ¿Estaba él perdiendo toda su familia para este Jesús? Él no sabía cómo manejar la situación, pero yo no tenía duda de que mi mamá y mi papá podían ver la transformación que ya se había efectuado en mis dos hermanos y en Mary. Cuando yo le di mi vida al Señor, tuve unos encuentros maravillosos con Él, pero eran nada comparados con mi caminar diario con el Espíritu Santo. Ahora el Señor realmente visitaba mi cuarto. La gloria llenaba el lugar. Algunos días pasaba de rodillas adorando al Señor 8, 9 o 10 horas consecutivas.
En el año 1974 se desató un fluir interminable del poder de Dios en mi vida. Yo solo decía, «Buenos días, Espíritu Santo», y todo comenzaba de nuevo. La gloria del Señor se quedaba conmigo. Un día en abril yo pensé, tiene que haber una razón para esto. Pregunté, «Señor, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí?» Yo sabía que Dios no le daba a la gente paseos espirituales para siempre. Entonces, al comenzar a orar, aquí está lo que Dios me reveló. Yo vi a alguien de pie frente a mí. Estaba totalmente en llamas, moviéndose sin control. Sus pies no estaban tocando el piso. La boca de este ser estaba abriéndose y cerrándose, como lo que la palabra describe como crujir de dientes. En ese momento el Señor me habló en voz audible. Me dijo, «Predica el Evangelio». Mi respuesta, por supuesto, fue, «Pero Señor, no puedo hablar». 2 noches después el Señor me dio un segundo sueño. Vi a un ángel que tenía una cadena en su mano atada a una puerta que parecía llenar todo el cielo. La abrió y allí había gente hasta donde yo podía ver. Almas, todas estaban moviendo hacia un grande y profundo valle. Y el valle era un infierno rugiente de fuego. Era atemorizador. Vi miles de personas caer en el fuego. Los que iban al frente de la muchedumbre estaban resistiéndose a seguir, pero la aglomeración de la humanidad detrás de ellos los empujó a las llamas. De nuevo el Señor me habló. Bien claro, dijo, «Si no predicas, serás responsable por cada uno que se caiga». Instantáneamente me di cuenta de que todo lo que pasaba en mi vida era con un propósito, para que predicara el Evangelio. Sucedió en Oshawa. La comunión seguía, la gloria continuaba, la presencia del Señor no se iba, en verdad se intensificaba. La palabra se hizo más real. Mi vida de oración llegó a ser más poderosa. Finalmente, en noviembre de 1974, yo no podía evadir el tema más. Le dije al Señor, «Yo predicaré el Evangelio con una condición, que tú estés conmigo en cada servicio». Y entonces le recordé, «Señor, tú sabes que no puedo hablar». Yo me preocupaba continuamente por mi problema del habla y por el hecho de que yo iba a sentirme avergonzado. Era imposible, sin embargo, borrar de mi mente la imagen del hombre ardiendo y la voz del Señor cuando dijo, «Si no predicas, por todo lo que caiga, tú serás responsable». Yo pensé, tengo que comenzar a predicar, pero dar algunos tratados no será suficiente. Luego, una tarde, la primera semana de diciembre, yo estaba visitando el hogar de Stan y Shirley Phillips en Oshawa, como a 30 millas al este de Toronto. ¿Puedo decirles algo?, pregunté. Nunca antes me había sentido guiado a contarle a nadie la historia completa acerca de mis experiencias, sueños y visiones. Por cerca de 3 horas derramé mi corazón sobre cosas que solo el Señor y yo sabíamos. Antes de terminar, Stan me interrumpió y dijo, «Benny, esta noche tienes que venir a nuestra iglesia y compartir esto». Ellos tenían una confraternidad llamada Shiloh, como 300 personas en la iglesia Trinity Assembly of God, Asambleas de Dios Trinidad en Oshawa. Me habría gustado que me hubieras visto. Mi pelo estaba largo hasta los hombros y yo no estaba vestido para ir a la iglesia porque la invitación había sido totalmente inesperada. Pero el 7 de diciembre de 1974, Stan me presentó al grupo y por primera vez en mi vida me paré delante de un púlpito a predicar. Al instante en que abrí mi boca, sentí que algo tocó mi lengua y la soltó. Sentí como adormecimiento y comencé a proclamar la palabra de Dios con absoluta fluidez. Aquí está lo sorprendente. Dios no me sanó cuando estaba sentado en la audiencia. Él no me sanó cuando iba hacia la plataforma. Él no me sanó cuando me paré detrás del púlpito. Dios hizo el milagro cuando yo abrí mi boca. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.
Las mujeres canten, ven Espíritu. Cuando mi lengua se soltó y yo dije, eso es, la tartamudez había desaparecido toda y nunca más ha vuelto. Mis padres no sabían que yo había sido sanado porque teníamos muy poca comunicación en la casa. Y por supuesto, había habido tiempos cuando yo podía hablar sin que se notara el problema, y eso por un breve lapso, antes que volviera la tartamudez otra vez. Pero yo sabía que había sido sanado, y mi ministerio comenzó a crecer rápidamente. Parecía como si cada día me invitaran a una iglesia o fraternidad para ministrar. Me sentí en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Yo voy a morir. Por los próximos 5 meses yo era un predicador, pero mi madre y mi padre no lo sospechaban. Mantenerlo en secreto por tanto tiempo constituyó un milagro. Mis hermanos lo sabían, pero no se atrevían a decirlo a papá, porque ellos sabían que sería el final de Benny. En el Toronto Star, en abril de 1975, apareció un anuncio con mi retrato. Yo estaba predicando en una iglesia pentecostal en la parte oeste del pueblo y el pastor deseaba atraer a algunos visitantes. Dio resultado. Constandy y Clemens vieron el anuncio. Yo estaba sentado en la plataforma aquel domingo en la noche. Durante el servicio de alabanza miré y apenas podía creer lo que veía. Allí estaban mi madre y mi padre. Y eran llevados a sus asientos por un ujier, a solo unas cuantas filas frente a la plataforma. Yo pensé, esto es lo que faltaba, voy a morir. Mi buen amigo Jim Pointer estaba sentado a mi lado en la plataforma. Volviéndome a él le dije, «Ora, Jim, ora». Él se sorprendió cuando le dije que mamá y papá estaban allí. 1000 pensamientos pasaron por mi mente y no era el menor. «Señor, yo sabré que estoy realmente sanado si no tartamudeo esta noche». No puedo recordar otra ocasión en que yo estuviera tan nervioso durante un servicio, y la ansiedad siempre me hacía tartamudear. Al comenzar a predicar, el poder de la presencia de Dios comenzó a fluir a través de mí, pero no podía mirar en la dirección donde estaban mis padres, ni siquiera para un vistazo. Todo lo que yo sabía era que mi preocupación acerca de tartamudear era innecesaria. Cuando Dios me sanó, la sanidad fue permanente. Hacia el final del servicio comencé a orar por aquellos que necesitaban sanidad. Oh, el poder de Dios llenó aquel lugar. Mientras la reunión estaba finalizando, mis padres se pararon y salieron por la puerta de atrás. Después del servicio le dije a Jim, «Tienes que orar. ¿Te das cuenta de que en las próximas horas se decidirá mi destino? Puede que tenga que dormir en tu casa esta noche». Aquella noche manejé alrededor de Toronto sin rumbo fijo. Yo deseaba esperar hasta por lo menos las 2 de la madrugada para llegar a casa. Para esa hora yo sabía que mis padres estarían acostados. Realmente yo no deseaba enfrentarlos, pero más adelante hablaré sobre eso. Capítulo 4. De persona a persona. ¿Estás listo para conocer íntima y personalmente al Espíritu Santo? ¿Deseas escuchar su voz? ¿Estás preparado para conocerlo como una persona? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí y drásticamente transformó mi vida. Fue una experiencia intensamente personal y basada en la palabra de Dios. Puede que tú te preguntes, ¿fue el resultado de un estudio bíblico sistemático? No, sucedió cuando invité al Espíritu Santo a ser mi amigo personal, a ser mi guía constante, a tomarme de la mano y guiarme a toda verdad. Lo que Él te descubre y revela en la Escritura dará vida a tu estudio de la Biblia. Lo que estoy a punto de compartir contigo comenzó en el momento que el Espíritu Santo entró en mi cuarto en diciembre de 1973 y nunca ha cesado. Aquí está la única diferencia. Yo lo conozco infinitamente mejor hoy que cuando lo conocí por primera vez. Comencemos con lo básico. El Espíritu Santo cambió mi vida. Él estaba conmigo desde el momento que yo le pedí a Cristo que viniera a mi corazón y nací de nuevo. Luego vino el tiempo cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Fui lleno con el Espíritu. Hablé en lenguas. Él impartió su presencia y sus dones. Algunas personas han recibido la misma experiencia y se detienen ahí. No se dan cuenta de que lo que pasó en Pentecostés fue solo uno de los dones del Espíritu.
Pero lo que yo deseo que tú sepas es esto: más allá de la salvación, más allá de estar bautizado en agua, más allá de la llenura del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad está esperando por ti para que lo conozcas personalmente. Él anhela una relación de toda la vida, y eso es lo que tú estás a punto de descubrir. Llevados a comunión. Vamos a suponer que marcaste mi número telefónico 2 años atrás y nos familiarizamos a través de él, y que continuamos nuestra comunicación de esta forma y nunca nos hubiésemos encontrado. ¿Qué sabrías tú realmente acerca de mí? Tú dices: yo conocería el tono de tu voz a través del teléfono, y eso sería todo. No me reconocerías si me vieras en la calle. Pero llega el día de encontrarnos cara a cara. De repente extiendes tu mano para estrechar la mía. Ves cómo luzco, el color de mi pelo y de mis ojos, qué clase de ropa uso. Quizás vamos a comer afuera y tú sabes si me gusta el café o el té. Tú aprendes volúmenes acerca de las personas cuando las conoces personalmente. Fin de la lucha. Cuando el Espíritu Santo y yo nos encontramos, eso fue lo que comenzó a suceder. Empecé a descubrir cosas acerca de su personalidad que me cambiaron como cristiano. La salvación me transformó como persona, pero el Espíritu tuvo un efecto tremendo en mi andar en la vida cristiana. Al comenzar a conocer al Espíritu Santo, me volví sensible a Él y aprendí lo que le contrista y lo que le agrada, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le enfada y lo que le alegra. Llegué a entender que la Biblia misma fue escrita por el Espíritu Santo. Él usó hombres de todas las áreas de la vida, pero cada uno de ellos fue guiado por el Espíritu. Por mucho tiempo yo luchaba por entender la Biblia. Entonces vino el día que levanté mis ojos y dije: maravilloso Espíritu Santo, ¿me puedes decir lo que quieres decir con esto? Y Él habló. Él me reveló la palabra. El Señor usó una reunión de Kathryn Kuhlman para prepararme para lo que estaba a punto de ocurrir. Pero jamás la señorita Kuhlman se sentó conmigo a hablarme sobre el Espíritu Santo. Todo lo que aprendí fue de Él, y es por eso que es fresco, es nuevo y es mío. Cuando regresé a casa de aquella reunión en Pittsburgh, caí de rodillas. Fui sincero y transparente cuando dije: precioso Espíritu Santo, yo deseo conocerte. Nunca olvidaré lo nervioso que estaba, pero desde aquel día he llegado a conocerlo como un hermano. Verdaderamente Él es miembro de la familia. ¿Quién es Él? ¿Te preguntas quién es el Espíritu Santo? Yo deseo que sepas que Él es la persona más bella, más preciosa, más amorosa en la tierra. Dios el Hijo no está en la tierra. Dios el Padre no está en la tierra. Ellos ambos están en el cielo en este mismo instante. ¿Quién está en la tierra? Dios el Espíritu Santo. Para Dios el Padre, el Espíritu Santo vino a hacer su obra a través del Hijo que resucitó. Cuando Dios el Hijo se fue, Dios el Espíritu Santo vino y todavía Él está aquí haciendo su obra. Piensa en esto. Cuando Dios el Hijo se fue, no se llevó a Juan y a Pedro con Él. Él dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan capítulo 13, verso 33. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, se vaya, y muchos creyentes creemos que va a suceder muy pronto, Él va a llevarse a los redimidos del Señor con Él. A esto le llaman el rapto. Seremos arrebatados con Él para encontrarnos al Señor en el aire. ¿Quién es el Espíritu Santo? En un tiempo yo creía que Él era como el vapor, a veces flotando alrededor, que nunca podría conocerlo. Yo aprendí que no solo Él es real, sino que tiene una personalidad. ¿Qué hay por dentro? ¿Qué me hace a mí una persona? ¿Es mi cuerpo físico? Creo que no. Estoy seguro de que tú has estado en un funeral y has visto un cadáver en un ataúd. ¿Has estado mirando a una persona? No, lo que ves es un cuerpo muerto. Tienes que darte cuenta de que lo que hace una persona no es el cuerpo. En vez de eso, la persona es lo que sale del cuerpo: emociones, voluntad, intelecto, sentimientos. Estas son algunas de las características que hacen a una persona y le dan la personalidad. Los que me escuchan predicar no están mirando a Benny Hinn. Ellos solo ven mi cuerpo. Yo vivo dentro de mi cuerpo físico. Es la persona de adentro lo que es importante. El Espíritu Santo es una persona, igual que tú. Él puede sentir, percibir y responder. Él se duele. Él tiene la habilidad de amar y la habilidad de odiar. Él habla y tiene su propia voluntad.
Pero exactamente, ¿quién es Él? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre y el Espíritu de Dios el Hijo. Él es el poder de la deidad, el poder de la Trinidad. ¿Cuál es su obra? La obra del Espíritu es traer el mandamiento del Padre y la ejecución del Hijo. Para entender la obra del Espíritu Santo necesitamos entender la obra del Padre y del Hijo. Dios el Padre es el que da el mandamiento. Él es el que siempre ha dicho, sea hecho. Desde el principio ha sido Dios quien da las órdenes. Por otro lado, es Dios el Hijo que ejecuta el mandamiento del Padre. Cuando Dios el Padre dijo, sea la luz, Dios el Hijo vino y lo hizo. Dios el Espíritu Santo trajo la luz. Permíteme ilustrarlo de esta forma. Si yo te pido, por favor enciende la luz, 3 fuerzas estarían envueltas. Primero, yo sería el que da la orden. Segundo, tú serías el que iría al interruptor y lo enciendes. En otras palabras, tú eres el ejecutor de la orden. Pero finalmente, ¿quién trae la luz? No soy yo ni tú. Es el poder, la electricidad, lo que produce la luz. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Él es el poder del Padre y del Hijo. Él es quien ejecuta la obra del Hijo. Sin embargo, es una persona. Él tiene emociones que se expresan en una forma única entre la Trinidad. Se me ha preguntado, Benny, ¿no estás olvidando la importancia de Cristo en todo esto? Nunca. ¿Cómo podré olvidar al que me amó y murió por mí? Pero hay tanta gente enfocando al Hijo que se olvidan del Padre, el que los amó y envió a su Hijo. Yo no puedo olvidarme del Padre ni del Hijo, pero no puedo comunicarme con el Padre o con el Hijo sin el Espíritu Santo. Ve a Efesios capítulo 2, verso 18. Comunión. Durante uno de mis primeros encuentros con el Espíritu Santo tuve una experiencia que me hizo llorar. Tan simple como que estoy hablando contigo, le pregunté, ¿qué se supone que yo haga contigo? ¿Me puedes decir, por favor, a qué te pareces? Honestamente, yo era como un niñito tratando de aprender y sentí que él no se enfadaría con mis preguntas sinceras. Y hasta aquí la lectura por el día de hoy, queridos oyentes. Entendiendo quién es el Espíritu Santo, cómo obra, conociendo la profundidad es que podemos ver la importancia de él en la vida del creyente, de una comunión con el Espíritu Santo. Así que Benny Hinn, a través de su libro, seguirá con su testimonio y a través de las Escrituras, enseñándonos al Espíritu Santo. Pero le animo, recuerde que si desea adquirir el libro Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn, el que estamos leyendo es de la editorial Unilit. Y les esperamos en un próximo programa de Entre Libros, queridos oyentes, para dar continuidad a la lectura de este precioso libro. Dios les bendiga.